Descendimos del helicóptero con el ensordecedor golpeteo de las aspas luchando contra el aire helado. El viento arremolinaba la niebla en espirales fantasmales antes de volver a asentarse. Nunca había visto una niebla tan densa como la que cubría aquel valle maldito. Era una cortina de blanco sucio, que envolvía cada cosa con una tenacidad sofocante. Mis compañeros de equipo parecían sombras más que personas, moviéndose con cautela, los rostros tensos y los ojos siempre alerta. Pero lo que más me inquietaba era el aire. No era solo el frío glacial que se aferraba a la piel y mordía los huesos. El aire estaba cargado, no solo con la amenaza invisible de una tormenta, sino con algo mucho más profundo y antiguo. Parecía que la propia tierra contenía su aliento, esperando lo inevitable. Había algo casi eléctrico flotando en la atmósfera, algo que erizaba los pelos de mi nuca y hacía que mi estómago se contrajera. La capitana Ruiz, una mujer curtida en batallas pasadas y una voluntad de hierro, levantó el puño en un gesto que nos ordenaba detenernos. Todos nos quedamos quietos de inmediato. Nos manteníamos en formación cerrada, cada uno cargado con equipos militares que pesaban como si lleváramos a cuestas las esperanzas de sobrevivir en este infierno helado. Droz, el teniente geofísico, era un tipo nervioso con gafas empañadas y dedos temblorosos, se ocupaba de proteger los sensores que portaba, acariciando las cajas metálicas como si fueran recién nacidos, murmurando cifras y predicciones bajo su aliento con un fervor ansioso. Junto a él caminaba la doctora Elena Volkov, era una mujer esbelta, de ojos oscuros y penetrantes que parecían diseccionar cada sombra y cada grieta con una precisión inquietante. En más de una ocasión, su conocimiento de lo desconocido había salvado nuestras vidas, era algo que siempre nos reconfortara. Hoy, su expresión era diferente. Sus cejas se fruncían ligeramente, y sus labios formaban una fina línea de preocupación que no trató de disimular. «Esto no es natural», susurró ella, con un suspiro que se perdió en la bruma. No pude evitar girar la cabeza y seguir su mirada. Las rocas emergían de la nieve como dientes de una boca hambrienta, puntiagudas y agrietadas, casi como si estuvieran a punto de cerrarse sobre nosotros. Pero no eran solo las rocas. También estaban esas estructuras, megalitos oscuros que se erguían como monumentos al olvido. Colosales y grotescos, cada bloque de piedra parecía un ataúd para algo inhumano. Marcas talladas recorrían las superficies, símbolos curvados y retorcidos que me hacían daño a los ojos si los miraba demasiado tiempo. Ella se agachó junto a una de las piedras, pasando sus dedos enguantados por las inscripciones. «Estas inscripciones son advertencias», dijo con una voz tan fría como el aire que nos rodeaba. Me acerqué un poco más, y pude ver que la piedra no solo estaba marcada, sino desgastada, como si siglos de viento y hielo hubieran luchado por borrar las palabras desesperadas de aquellos que las habían escrito. Una corriente helada me recorrió la espalda. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, el suelo tembló bajo nuestros pies. Un estruendo, un crujido como de huesos gigantes partiéndose, retumbó a través de la nieve y el hielo. El movimiento me tiró de bruces, y mi rifle golpeó contra mi pecho mientras trataba de no perder el equilibrio. Sentí la tierra moverse, no como un simple terremoto, sino como si algo bajo nosotros se estuviera moviendo, intentando salir a la superficie. «A cubierto», gritó la capitana, pero su voz fue tragada por un rugido ensordecedor. Una grieta se abrió a pocos metros de donde estaba tendido, y por un instante, vi algo que mi cerebro se negaba a procesar. Un dedo colosal, del tamaño de un camión, emergía lentamente del hielo fracturado. Era de piedra, pero no era solo roca, la superficie se movía, palpitando con un brillo azul. Me quedé sin aliento, no podía ser posible, pero allí estaba. Un dedo de proporciones imposibles, moviéndose con una deliberación pasmosa. Cada fibra de mi ser me decía que corriese, que huyese de ese valle maldito, pero mis piernas estaban ancladas en la nieve. Con cada pulso de energía que emanaba del dedo, la niebla a nuestro alrededor se volvía más opresiva, como si estuviera viva. El suelo volvió a temblar, más fuerte esta vez, y los gritos de mis compañeros se mezclaron con el crujir de la tierra, el estruendo de un mundo que parecía a punto de romperse. «Fuego a discreción». El grito de la capitana sonó por el valle cubierto de bruma, todos obedecimos sin dudarlo, abriendo fuego contra la cosa imposible que se alzaba ante nosotros.
pero nuestros proyectiles de alto calibre, munición capaz de perforar vehículos blindados, no eran más que molestos insectos para esa colosal abominación. Las ráfagas rebotaban contra su piel de roca, dejando destellos efímeros de chispas y rebotando en el hielo sin causar el más mínimo daño. El coloso se erguía, una forma indescriptiblemente titánica de piedra viva, sus grietas brillaban con un resplandor azul pálido que parecía provenir de las entrañas de la tierra misma. La criatura se movía con una lentitud majestuosa, pero cada uno de sus pasos tenía la fuerza de un cataclismo. El suelo se estremecía bajo nuestros pies, rompiendo el hielo en pedazos enormes que caían como cuchillas congeladas. Un proyectil impactó contra la criatura, levantando una nube de escombros y polvo helado. Contuve la respiración, esperando algún tipo de milagro. Pero cuando el humo se disipó, el coloso seguía avanzando, como si nada. Ni una grieta nueva, ni un solo signo de que se hubiera percatado de nuestro ataque. «Demonios», maldijo Droth. Sus manos temblaban mientras desplegaba un mapa, sus ojos casi enloquecidos detrás de las gafas empañadas. Una extracción minera alteró las placas tectónicas, jadeó, su voz quebrada por el pánico. Esto es un ciclo natural interrumpido, pero se suponía que no ocurriría tan pronto. Su explicación no nos daba ningún consuelo. Volkov tenía la mirada fija en algo más allá de la niebla, más allá de la situación estremecedora que nos rodeaba. «Hay un templo antiguo al norte», dijo, su voz tensa, sin ocultar el miedo. «Los registros mencionan un ritual, un artefacto. Podría ser nuestra única esperanza». Nos movimos rápidamente, cubriéndonos entre las ruinas megalíticas que salpicaban el valle. Entonces, empezaron las voces. Al principio, solo la doctora parecía oírlas. La vi detenerse, sus ojos abiertos como platos, y me acerqué a ella. «¿Qué sucede?», pregunté, pero ella solo negó con la cabeza, apretando los dientes, como si tratara de ignorar algo. Sus labios se movían ligeramente, murmurando palabras que no entendía. Pero no tardó en volverse peor. Pronto, otros comenzaron a mostrar signos de que también las oían. Los soldados a mi alrededor cambiaron. Era sutil al principio, un parpadeo más prolongado, una mirada perdida. Los susurros eran como un veneno, y aunque yo no los escuchaba, veía los efectos. Algunos soldados comenzaban a moverse de forma errática, sus manos aferrándose a sus rifles con una fuerza excesiva. Y fue el soldado López quien cayó primero en la locura. Se detuvo, girándose lentamente hacia nosotros, y la expresión en su rostro era grotesca. Sus labios se estiraron en una sonrisa imposible, desquiciada. Sus ojos, que alguna vez habían sido los de un hombre alegre y amable, ahora eran pozos de demencia. «Nos prometen poder», susurró, con una voz que no le pertenecía, «si nos unimos a ellos». Hubo un momento de tensión, un instante en el que todos esperábamos que fuera solo una broma macabra. Pero entonces, en un acto repentino y violento, levantó su rifle y abrió fuego contra nosotros. El caos estalló. Los gritos de sorpresa y pánico se mezclaron con el estruendo de los disparos. Las balas perforaron el aire, y me lancé al suelo, rodando tras una formación de rocas para cubrirme. Algunos soldados comenzaron a disparar sin pensar, confundidos, mientras otros luchaban contra sus propios demonios internos. Tuve que enfrentarme cuerpo a cuerpo con uno de los hombres de mi escuadrón, alguien en quien había confiado. Forcejeamos en la nieve, y sentí el filo de un cuchillo arañar mi costado antes de que pudiera apartarlo y golpearlo con el cañón de mi rifle. Volkov, todavía en pie, gritaba instrucciones desesperadas, tratando de llevarnos al templo. Mientras el coloso seguía avanzando, cada paso parecía una sentencia de destrucción. El suelo crujía y temblaba, y el aire se llenaba de una tormenta de nieve y fragmentos de hielo. Parecía que todo el valle conspiraba para destruirnos. Estábamos al borde de la aniquilación, enfrentándonos no solo a una fuerza que no podíamos comprender, sino también a la locura que se apoderaba de nuestros propios compañeros. Al final, solo quedábamos unos pocos. La capitana, Droth, Volkov y yo que avanzábamos con dificultad por la ladera helada hacia el templo, una estructura tan colosal que parecía estar esculpida por los mismos dioses que una vez habían dominado la tierra. El santuario emergía de la roca como un colmillo gigantesco,
su puerta monumental decorada con símbolos antiguos, tallados con precisión. Las inscripciones parecían tener vida, iluminadas por el mismo resplandor azul de los colosos que avanzaban inexorables por el valle. Sentía mi corazón latir con una furia que casi ahogaba mis pensamientos, pero no podía sucumbir al miedo, no ahora. Ruiz mantenía su rifle en alto, a pesar del agotamiento y de la desesperanza que marcaba su rostro. Droz, con el rostro pálido y cubierto de sudor, sujetaba su equipo científico como si fuera un amuleto de protección, aunque no nos servía de mucho ahora. Y Volkov temblaba, sus labios murmurando palabras que solo ella podía escuchar, luchando por mantener la cordura mientras los susurros de los titanes trataban de infiltrarse en su mente. Llegamos a la puerta del templo, una obra de arte ciclópea con figuras esculpidas que narraban historias olvidadas. El canto de piedra, un mecanismo sagrado que, según las leyendas, podía devolver a los colosos a su letargo, era nuestra última esperanza. Pero antes de poder entrar, sabíamos que el templo estaba lleno de trampas antiguas, y lo que nos aguardaba en su interior no sería menos letal que a lo que nos enfrentábamos fuera. Justo cuando cruzábamos el umbral, la tragedia nos golpeó. La capitana fue la primera en activar uno de los antiguos mecanismos de defensa. Las losas del suelo se partieron en dos, y un conjunto de estacas de piedra se alzó del suelo con un rugido, atravesando su abdomen antes de que pudiera siquiera gritar. El líquido rojo manchó la nieve a nuestros pies. Con una última mirada, nos gritó con voz débil: «Sigan. No dejen que mi sacrificio sea en vano». Me quedé parado, incapaz de procesar la pérdida. La doctora, a mi lado, luchaba con fuerzas invisibles. Su rostro estaba pálido, los ojos oscuros llenos de angustia y pánico. «No puedo más», murmuró, sus piernas temblaban. Sus dedos se crispaban, y por un momento, temí que los susurros hubieran finalmente ganado. Pero de algún modo, encontró dentro de sí misma la voluntad de resistir. «No», gritó, como si estuviera rechazando a las propias voces. Se arrodilló junto a las inscripciones que cubrían el altar del templo, a pesar de su miedo, empezó a descifrar las runas. «Tienes que presionar aquí y aquí», señaló, sus palabras llenas de certeza. La última prueba era un puente colgante que se extendía sobre un abismo que parecía no tener fin. Las cuerdas viejas crujían bajo nuestro peso, y los tablones de madera, desgastados por siglos de inclemencias, amenazaban con ceder a cada paso. Me aferré a la cuerda con fuerza, la madera astillada cortaba las palmas de mis manos. Miré hacia atrás, y mis ojos se encontraron con la imagen estremecedora del coloso más grande, cerniéndose sobre nosotros. La tierra temblaba con tal intensidad que creí que el abismo nos tragaría. Llegué finalmente al altar central. La visión se me nublaba y cada aliento me dolía, pero no podía detenerme. Seguí las instrucciones de Volkov, presionando las inscripciones talladas en la piedra en el orden exacto que ella había indicado. Mis manos temblaban, y por un instante, pensé que no lo lograría. Pero entonces, sucedió. El canto de piedra se activó, y un sonido indescriptible llenó el aire. No era música, ni siquiera un rugido, sino una resonancia antigua, poderosa, que hacía vibrar mis huesos y mi alma. Era el eco de un tiempo olvidado, de un poder más allá de lo humano. La energía recorrió el templo, haciendo que las inscripciones se iluminaran con una luz intensa. Sentí la vibración del suelo bajo mis rodillas, y el coloso se detuvo. Sus ojos, esos orbes vacíos y brillantes, se fijaron en mí. Por un momento, creí que iba a aplastarme con una sola mano, pero luego, lentamente, empezó a retroceder. Uno a uno, los titanes comenzaron a hundirse en el hielo, como si fueran arrastrados de vuelta a un sueño profundo y milenario. El viento, que había aullado furioso, comenzó a calmarse. Pero justo cuando pensé que habíamos ganado, una voz sonó en mi mente. Era profunda, tan antigua como la tierra misma, y retumbó en mis pensamientos: dormimos hoy, pero un día despertaremos. Y no habrá canto que los salve. El eco de esa advertencia me dejó helado. Todo mi cuerpo temblaba, y solo entonces me di cuenta de que las lágrimas caían por mis mejillas. No por el dolor, ni siquiera por el miedo, sino por la certeza de que aquello no era el final. Volvimos a la base, rotos,
cada uno de nosotros llevando cicatrices tanto físicas como en el alma. El gobierno llegó rápido, y el caso fue cerrado como alto secreto, sepultado bajo capas de burocracia. Pero yo sabía la verdad, aquellas criaturas, esos dioses de piedra y destrucción, volverían algún día. Quizá no en mi vida, pero volverían. Y cuando lo hicieran, me pregunté si la humanidad estaría preparada para enfrentarse a los colosos. Miré al cielo gris de Siberia, sintiendo el peso de un destino que ni siquiera nuestra ciencia podía detener. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.